Santiago les escribe porque se están dando situaciones en las diferentes congregaciones o en la congregación del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor reprende a la iglesia? Porque estaban dando lugar, primeramente, a aquel que traía ropas espléndidas, anillos, joyas. El pueblo de Dios en ese tiempo, en el tiempo de Santiago, habían personas o habían iglesias, congregaciones, donde de alguna manera veían a alguien importante, veían a alguien de esa manera vestido y decían: mira, ocupa el primer lugar. Llegaba alguien, como dice el texto también, con ropa andrajosa, o más bien con ropas sencillas, y le decía: tú espérate, o siéntate hasta allá atrás. Y le daban más importancia a aquellas personas que de alguna manera eran más distinguidas que otras. Santiago ataca y Santiago reprende ese tipo de actitudes en el corazón de la iglesia. Ahora bien, más adelante les dice el Señor, les dice Santiago, el Espíritu Santo a través de Santiago: ¿no son los ricos quienes os oprimen? ¿No son los ricos los que los llevan a los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el bendito nombre de Dios, de Jesucristo? ¿No son ellos? Ahora bien, pareciera que el libro de Santiago tiene de alguna manera algo con esta actitud y con estas personas. Les dice, o sea, de una manera muy directa: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Había una actitud dentro de la iglesia, o habían personas en la iglesia que estaban congregándose, que estaban dentro de la iglesia, que exactamente eran ricos, eran personas pudientes, eran personas con recursos, podemos decir de la nobleza. Y a través de la historia podemos también nosotros tal vez numerar de diferentes eventos, diferentes situaciones donde el dinero ha producido desgracias en las personas. Si empezáramos nosotros a enumerar los diferentes ejemplos de los que la Biblia nos habla, pudiéramos comenzar en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Josué, en el capítulo 7, de un hombre llamado Acán. No sé si ustedes han leído de ese evento. No sé si ustedes han leído acerca del libro de Josué. En el capítulo 7 nos habla de un ejemplo de un varón llamado Acán. Acán era un hombre del ejército de Dios, era un hombre del ejército del pueblo de Israel. Salieron a pelear. ¿Y qué crees que vio? ¿Quién ha leído el libro de Josué? Pregunto yo. ¿Cuántos hemos leído? ¿Qué vio Acán allá en la guerra? Vio un par de lingotes de oro y vio unos mantos babilónicos muy preciosos. Le llamó la atención. Es decir, hoy tal vez no tenemos los mantos babilónicos, pero hoy tenemos diferentes marcas que de alguna manera, si tú, algunos que conocen de cosas originales, dices: wow, es de esta marca, o sea, tiene un precio en el mercado muy alto, cuesta mucho dinero. Se habla de una persona que estaba a cargo de la CENTE hace algunos años en nuestro país, que usaba ciertas bolsas de cierta marca de cientos de miles de pesos. No sé cuántos de aquí traigan una bolsa de cientos de miles de pesos, pero se habla de una persona en la sociedad, en nuestro país, con cosas más o menos de ese tipo. Digo, no era manto babilónico, pero casi en el mercado tienen el mismo valor. Entonces, lo que hace el dinero en el corazón de las personas.
¿Sabes cómo terminó la vida de este hombre llamado Acán? Terminó muriendo él, su familia y muchas personas del pueblo de Dios. El dinero, cuando está mal, lo maldirigimos, acarrea desgracias a nuestras vidas. Por eso es que cuando nosotros leemos Santiago, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Más adelante nosotros continuamos en el Antiguo Testamento y podemos también acordarnos de una mujer llamada Dalila. No sé si ustedes han leído. Hubo un evento con este varón llamado Sansón, y para poder los filisteos de alguna manera vencer a este hombre, pues querían hacerlo de todas las formas posibles. Ellos intentaron, vinieron, pelearon, etcétera, y no pudieron, contra él. Bien, dice la Escritura en el libro de Jueces, capítulo 16, que este varón conoció a una mujer llamada Dalila, se enamora de ella. Los hombres del pueblo saben que vino a Dalila, etcétera, la andaba cortejando, etcétera, y no sé cuánta cosa, y convienen con ella, llegan a un convenio. Mira, si tú nos descubres cómo poder vencer a Sansón, le prometieron una cantidad de dinero que dices, le entramos. ¿Dónde firmamos? Casi. Convinieron con Dalila por 1100 ciclos de plata. Mucho dinero para esta mujer. Así que esta mujer comenzó a trabajar, comenzó a pensar, comenzó a ingeniárselas cómo poder sacarle la verdad sobre cómo vencer a este hombre. 1100 ciclos de plata. Bien, mucho dinero. Vamos al Antiguo Testamento, nos encontramos con un hombre llamado Judas, que por 30 piezas de plata entregó a su maestro, a su mejor amigo, cosa que creo que ninguno, o tal vez viendo el dinero, traicionaríamos hasta nuestros mejores amigos. Judas traicionó a su mejor amigo, a su mejor guía, por 30 piezas de plata, que de igual manera era muchísimo dinero. Vas más adelante, ves a otra mujer, a otro hombre, un matrimonio, Ananías y Zafira, que por exactamente el amor al dinero, te decía yo, por el amor al dinero nosotros podemos hacer a veces muchas cosas, muchas locuras, que pueden costarnos la misma vida. Entonces, Ananías y Zafira venden una propiedad, la iglesia estaba creciendo, las personas se convertían de 3,000, de 2,000, de 5,000, las personas, la iglesia estaba creciendo, el Espíritu Santo estaba respaldando la predicación, el ministerio de los discípulos o de los apóstoles, y veían a este matrimonio que otros hermanos vendían sus propiedades para traerlo a los apóstoles y poder de alguna manera bendecir a otras personas que estaban en necesidad en ese momento. Vendieron sus propiedades, algunos de ellos, fue el caso de Ananías y Zafira, no sabemos por cuánto vendieron la propiedad, pero vinieron a los apóstoles, vinieron a Pedro y le dijeron, hemos vendido nuestra propiedad y mira, nos dieron tanto de dinero, aquí está, para que sea dispuesto para la obra de Dios o para los pobres o para la iglesia. Hasta ahí pareciera que iba bien, pero no era toda la verdad.
Habían ellos extraído parte de esa ganancia o de esa venta. Y vinieron delante de los apóstoles, dijeron: en tanto hemos vendido esta propiedad, aquí está el dinero. No está mal que vendamos nuestras propiedades si es que tenemos, las hemos ganado, etcétera. No está mal en un momento dado que vendas tú tus propiedades. La situación es, bueno, como era el caso, ¿para qué iba a ser utilizado ese dinero? El dinero se supone que iba a ser utilizado para la obra de Dios, para los pobres. El detalle fue entonces, la mentira fue, o el pecado fue, que ellos dijeron solamente en tanto, y ellos habían apartado una parte. Pedro el apóstol, cuando vienen aquellos hombres, aquel matrimonio, les dijo: ¿no estaba en su poder, habiéndolo vendido su propiedad, no estaba en su poder ese dinero? O sea, estaban en la libertad de poder haber hecho lo que ellos hubieran querido. Ellos estaban en esa libertad, pero ellos querían el reconocimiento de los discípulos o de la iglesia, para que dijeran los demás hermanos: oh, nuestro hermano y hermana han vendido su propiedad para ayudarnos o para bendecir a los demás. Ellos querían de alguna manera el reconocimiento y por otro lado poder quedarse con cierta cantidad. Era lícito poder hacerlo, hablar con la verdad y decir: hemos dispuesto tal cantidad para ser utilizado en esto y queremos nosotros quedarnos con esta parte para nuestras necesidades, etcétera. Hasta ahí va a estar bien. Lo que puede hacer el amor al dinero en el corazón de las personas. Ahora bien, Santiago, o Dios aquí en la palabra, no está en contra de las riquezas o de los ricos. Repito, Dios no está en contra de las riquezas o de los ricos. Primeramente tenemos que entender esto: Santiago no está en contra de todas aquellas personas que tenían riquezas. Para que podamos entender bien el texto, Dios no está en contra de todos los que tienen riquezas, propiedades, dinero, posesiones. Dios no está en contra de las riquezas. Si tú ves en el libro de Proverbios, capítulo número 10, Proverbios capítulo 10, mira cómo dice el texto, el verso número 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Leemos, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, Dios es el que da las cosas materiales también. Dios es no solamente hablando de las riquezas, hablando en el sentido material, en la providencia divina del Señor. Dios no está en contra de ella. Dios, podemos también enumerar hombres ricos en la Biblia. Hubieron muchos hombres ricos en la Biblia. A través de la historia en la iglesia ha habido hombres ricos, muy ricos, que han sido de bendición también. Podemos comenzar tal vez con la vida de Abraham. Abraham era un hombre muy rico, en extremo, de tal manera que la Escritura nos dice, leemos el Génesis, y nos sorprende. Dice que era muy rico, de tal manera que estaban juntos Lot y Abraham. Estaban juntos, caminaban juntos, vivían juntos, eran una familia, pero llegó el punto de que había altercado entre los siervos de Lot, entre los siervos de Abraham, porque el ganado era tanto que dijeron: mira, Abraham le dijo a su sobrino Lot: mira,
decide qué camino tomar. Si tú vas al norte, yo voy a tomar el sur. Si tú decides ir al oriente, yo voy a ir al poniente. Escoge tú, pero no haya altercado entre nosotros, porque somos parientes, dice la Biblia. Fíjate bien cómo todo lo contrario de lo que podemos hoy ver entre los hombres pudientes. Si él tiene, yo también tengo. Si él hace, yo también puedo hacer. Si él trata así, yo también puedo tratar así, porque yo tengo también la posibilidad. No, en una actitud tan humilde, le dijo a su sobrino, que también tenía muchas posesiones. En la Biblia puedes hablar de gente, así como Santiago, de gente rica, hablando de cosas materiales, o sea, llámese ganado, llámese tierras. Y ganado hablamos de vacas, de ovejas, de camellos, de burros, etcétera. Estos hombres tenían muchas posesiones en ese sentido, eran ricos en extremo en ese sentido. Entonces, vemos más adelante la vida de Isaac. Isaac también fue un hombre muy rico, tanto así que cuando estaba trabajando con el suegro, mira, llegaron a un convenio, no sé si se acuerdan ustedes, han leído la historia, los textos, pero les dijo, mira, le dijo su suegro, que todas las cabras que nacieran de cierto color iban a ser de él. Su suegro quería salir ganando por donde quiera, quería de alguna manera hacer lo mejor para que él saliera más beneficiado. Y Dios bendijo a este hombre. Por eso dice el libro de Proverbios que Dios da bendición, que la bendición de Dios es la que enriquece. Más adelante yo puedo entender que la Escritura dice que el que es fiel en lo poco, Dios va a encomendar, va a ser también fiel en lo mucho. Ahorita vamos a entender, pero mira, nosotros aquí en la tierra somos administradores, si lo quieres entender así. La Escritura también nos llama mayordomos. Somos mayordomos de las cosas materiales que tenemos. Dios es el que nos da. El libro de Santiago, capítulo 1, verso 17, dice que de Dios, que Dios es el dador de todas las cosas buenas, que toda buena dádiva, don perfecto, proviene de Dios, del Padre de las luces. Es decir, el que ha bendecido nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestros negocios, nuestro empleo, ha sido Dios. Ha sido Dios. Pero si nosotros no somos buenos mayordomos y administradores, tal vez estemos, como dice un capítulo anterior, ¿de dónde vienen nuestros pleitos, nuestras guerras? Dice, gastáis y etcétera, deseáis y no tenéis, arrebatas y no sé, quieres obtener las cosas por tus formas, por tus maneras, y por eso te va mal. Tú y yo somos mayordomos, y si somos mayordomos fieles en lo poco, Dios va a bendecir, va a añadir bendición, pero estamos hablando de hombres que también, o sea, tuvieron dinero, tuvieron riquezas y utilizaron esas riquezas para bien, para bendición de otras personas. Hablamos de Isaac, entonces hablamos del Nuevo Testamento. Bueno, se me olvida por allá otro hombre llamado, ¿ustedes se acuerdan de otro en el Antiguo Testamento? Yo los numeré así como rápido. ¿Ustedes se acuerdan de alguien más? De Job, exactamente. Job fue un hombre muy rico en extremo. Job fue una persona que tenía ganado, tenía muchas tierras también. Y cuando tú lees el capítulo 1, dice que era un hombre recto, era un hombre justo, era un hombre temeroso de Dios. Qué importante. Qué importante leer esa parte. Era un hombre justo, un hombre recto y un hombre temeroso de Dios.
un hombre temeroso de Dios. Pudiéramos nosotros enumerar muchos textos en la Escritura donde habla acerca de las posesiones, de cómo Dios bendice. Hay un proverbio que dice que en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Es decir, Dios nos bendice. Pero yo le digo a veces a mis muchachos en el trabajo, porque a veces el lunes, ¿puede prestarme 100 pesos? Oiga, oye, se acabas de cobrar el sábado, ¿qué te pasa? ¿Estás soltero? Oye, nada más, etcétera. Les digo, o préstame 200, no hay problema, pero el problema es por qué no tenemos. Porque ganamos un peso, le digo, y gastamos unos 50, ¿cómo puede ser eso? Pues sí puede ser. En nuestro país sí podemos ganar un peso y gastar 2 pesos. En nuestro país sí hacemos así. Y por eso es que estamos pagando por ahí intereses, y por eso es que ya tenemos hasta la casa hipotecada. El carro no lo vamos a poder pagar porque ya debemos más de lo que cuesta tal vez, etcétera. Porque no somos fieles y buenos administradores o mayordomos de las cosas materiales que el Señor nos ha encomendado. Está Job en el Nuevo Testamento, está José de Arimatea, un hombre pudiente, un hombre rico. La Escritura nos dice que cuando murió Jesucristo nuestro Señor, José de Arimatea llegó a ser un discípulo del Señor, y la palabra de Dios nos dice que él fue a pedir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para ser enterrado. ¿Y dónde creen que tenía, o dónde creen que lo iba a enterrar ustedes? Lo iba a enterrar en un lugar que él había cavado, dice la Escritura, en la piña. Tenía un lugar exclusivo donde los ricos de ese tiempo podían, como en este tiempo, de alguna manera, darse ese gusto, o ese no sé cómo decir, pero José de Arimatea tenía un lugar preparado tal vez para su familia. Un lugar donde enterrar a sus muertos. Fue y pidió el cuerpo de nuestro Señor, lo envolvieron, lo prepararon con especias, etcétera, y le llevaron a aquel lugar. Lo enterraron. Más adelante, en el Nuevo Testamento, ahí estamos hablando, está un hombre llamado Filemón. De hecho, hay una carta del apóstol Pablo que se llama Filemón. No sé si ustedes la han leído alguna vez. Yo una vez preguntaba desde aquí que si alguien sabe de qué se trataba esa carta. Es una carta muy pequeña, y Filemón era un hombre rico en ese entonces, y Filemón tenía posesiones, tenía propiedades, tenía criados. De hecho, la carta fue escrita exactamente porque quiso tratar el apóstol un asunto con respecto de uno de sus criados. La carta del apóstol va dirigida entonces a Filemón, un hombre pudiente también. Santiago entonces está hablando de los que ponen esa confianza en las riquezas. Vamos a volver ahí, creo que estamos en otro texto. Volvamos al libro de Santiago, por favor. Dice el verso número 1, vamos ahí a leer. Dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Entonces,
Santiago, por así decir, está mirando el camino de estos hombres. Está mirando cómo se conducen estas personas. A veces los comentarios de las cartas, llámese la carta de Pablo a los Corintios, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, les escribe algunas cuestiones no porque él las haya visto, sino que por boca de otros hermanos, por el testimonio de otros hermanos, llegó a los oídos del apóstol y les escribe. Casi estoy seguro que cuando Santiago le escribe a la iglesia, cuando escribe esta carta, había llegado a sus oídos que varios estaban conduciendo de esa manera. Es decir, estaban viviendo en esa confianza, habían puesto su confianza en las cosas materiales, en las cosas terrenales. Si ustedes recuerdan, el último capítulo que leímos, del verso 11 al 17, está hablando de personas también que de alguna manera tenían la posibilidad de poder montar un negocio. Dijeron, vamos, traficaremos, ganaremos, estaremos en esa ciudad un año, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a ganar mucho dinero. Tal vez era el caso de estas personas. Va muy aunado a los textos anteriores. Entonces, habían personas, él estaba viendo esas personas, estaba imaginando aquel hombre que estaba viviendo para las cosas materiales, estaba viviendo para sí mismo, estaba ganando mucho dinero, estaba levantando empresas, haciendo más grandes sus empresas. Estaba viendo aquella mujer que decía, quiero tener éxito, yo también quiero trabajar, yo también quiero hacer muchas cosas. Pero también Santiago estaba viendo la desgracia que iba a traer al estar enfocado, viviendo solamente para las cosas de este mundo, hablando de las riquezas, del dinero. Estaba tan sumergido aquel hombre de negocios en su trabajo que se le había olvidado. Yo hablaba la semana anterior de cosas, de prioridades bíblicas, de prioridades que la palabra de Dios nos habla. Todos como padres, como varones, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Nuestras familias, nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestras esposas, nuestros hijos, que puedo decirte, puede valer más que cualquier cosa material que hemos acumulado, que hemos hecho. La familia vale más, importa más. Para algunos no les importa eso. Están afanados, están sumergidos. Es lo que les roba todo su tiempo. Que están enfocados, están viviendo solamente para lo material. Así estaban aquellos hombres. Estaba viendo aquella mujer que quería sobresalir entre todas las demás, y de igual manera no le importaba abandonar su familia, no le importaba abandonar a sus hijos, no le importaba, que la guardería se encargara. Por eso estoy trabajando. Yo también puedo trabajar, puedo generar recursos y puedo yo mandar a mis hijos a la guardería, etcétera. A veces son lícitas algunas de esas cosas. Entendemos que hay madres solteras, pero entendemos que otras no lo hacen por una verdadera necesidad, sino solo porque, sino para qué estudié, sino para qué tanto esfuerzo, sino para qué tanto hice yo y etcétera. Yo también puedo ser. Y bueno, la filosofía de la sociedad en la que estamos viviendo, se habla de una igualdad entre hombre y mujer, es decir, que tienen que ser iguales.
Y cada vez se está levantando más este tipo de ideas y filosofías. Yo no digo que en algún momento dado, no digo que sea menor la mujer, que sea menos, delante de Dios somos iguales, claro que sí, mas sin embargo Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un lugar. Mas sin embargo Dios ha designado diferentes tareas para el hombre y diferentes tareas para la mujer. Y vamos a hacer bien si nosotros obedecemos a Dios. Nos va a ir bien si obedecemos a la palabra de Dios. Va a haber bendición en nuestras vidas y en nuestras familias. Va a haber bendición. Santiago está hablando a esas personas, aquellos hombres, aquellas mujeres. Él estaba escribiendo esa carta porque sabía que en la congregación, en la iglesia, habían ricos también. Habían estas personas que de hecho estaban abusando de más de los hermanos. Está hablándoles entonces a estos hombres que han puesto su confianza en las riquezas, pero también estaba viendo ese deseo insaciable de riquezas, de posesiones. Habían hombres y mujeres que estaban viviendo, tenían ese deseo insaciable, o sea, no se satisfacían con nada, querían seguir acumulando y seguir haciendo más. Les está escribiendo entonces de estos hombres, mira el camino de estas mujeres, está mirando y les dice desde el verso 1, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Cuando nosotros descuidamos por estar tan metidos en las cosas materiales, nos vamos a lamentar por haber abandonado las cosas que debiéramos darles mucha prioridad. Amadas personas, yo sé que trabajar es correcto. La palabra en el libro de Tesalonicenses dice que el que no trabaja, que el que no trabaje, que no coma. El que no trabaja, que no coma. Todos tenemos que trabajar. Pero hermanos, vivimos en un país donde la gente pide y pelea, hace revoluciones por exigir sus derechos. 1 de mayo es casi un día que todo el mundo lo tiene muy presente, o sea, Día del Trabajador. Pero la persona abusa del trabajo, abusamos del trabajo, abusamos a veces y nos matamos tanto que pensamos que esto es lo más importante en la vida. A veces nos adelantamos a pensar en cosas, es que cuando sea más grande, cuando sea mayor, etcétera, sino que va a ser de mí, si no, si yo ahorita no trabajo, al rato de qué voy a vivir, mil cosas. ¿Cómo leíamos la semana anterior? Que no nos afanemos por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. ¿Tú qué sabes que mañana, tú qué sabes que vas a llegar a cierta edad, tú qué sabes que vas a cumplir 70, 80 años? ¿Tú qué sabes? ¿Por qué quieres vivir así como que estás ya en el futuro? ¿Por qué quieres pensar más allá de lo que no debes de pensar? Dice Dios. Que no te afanes por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Cada día trae su propio afán. Yo sé que a veces planeamos y decimos, si Dios quiere, si Dios permite, vamos a hacer esto. Pero a veces de una manera soberbia, nosotros hacemos planes a largo plazo, como si nosotros tuviéramos el control de las cosas de la vida, etcétera. Santiago dice, llorad y aullad por las miserias que os vendrán.
está viendo ese dolor, ese sufrimiento que va a venir por haber abandonado, por dedicarnos a otras cosas y descuidar lo más importante. Pero, ¿qué más aprendimos de este texto? Santiago nos muestra en este versículo, si así lo podemos entender, que podemos ser ricos y no ser felices también. Tú y yo podemos ganar, como dice el libro de Mateo o el libro de Lucas capítulo 12. Podemos nosotros ganar todo el mundo, ver nuestros graneros llenos. Queremos conquistar el mundo y estar perdiendo nuestra alma. Se nos ha olvidado que hay cosas más importantes en la vida que trabajar. Se nos está olvidando que hay cosas más importantes que trabajar. Entonces, el hecho de que uno pueda tener muchas posesiones no quiere decir que sea la persona más feliz en la tierra. En el versículo 2 y 3 nos está hablando de ese juicio que vendrá por estar, decía yo, viviendo, persiguiendo las cosas materiales. Estamos atesorando, dice el texto, verso número 3 al final, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Estamos solamente atesorando a veces más mal para nuestro mal que ya hemos o que merecemos. Estamos solamente viviendo para nosotros mismos. Si el Señor no dirige nuestras vidas, si el Señor no gobierna nuestros corazones, entonces quiero decirte, todo lo que hagamos lo vamos a hacer para nuestra propia gloria. Va a ser centrado en nosotros mismos. Si el Señor no está dirigiendo nuestros trabajos, nuestros empleos, si no estamos viviendo para el Señor, todo lo que hagamos entonces va a girar alrededor nuestro y no va a girar alrededor del Señor. Es decir, yo sé que Dios ha prosperado a algunos. Dios prospera a cada uno de diferente manera, unos más que otros, pero el Señor tiene razones por las cuales prosperarnos. El Señor tiene sus razones. Más adelante vamos a ver el texto del libro de Timoteo, que seamos ricos en buenas obras, que seamos ayudadores, que seamos dadivosos, que seamos misericordiosos, etcétera. Si nosotros no vivimos de esa manera, entonces, decía yo, consagrados a Dios, entonces todo lo que hagamos va a girar alrededor nuestro. Vamos a pensar que todo entonces, efectivamente, como tenemos esas ideas, estamos preparándonos y pues yo me desvelo y yo trabajo y yo hago, porque entonces, ¿qué va a ser de mí el día de mañana? ¿Qué va a ser de mí el día de mañana? ¿Qué va a ser de mí si no trabajo fuerte? Recuerdo un testimonio, un ejemplo de una jovencita, no recuerdo su edad, tal vez 12 años, 13 años máximo, 12 años, 11 años, que vivió con nosotros hace tiempo por una cuestión legal, maltrato de su abuela, de su tía, abandono de alguna forma también, llegó a nosotros. Y el padre de esta chica trabajaba en los Estados Unidos, mucho tiempo, muchos años, no sabemos qué tiempo, pero esta chica les es quitado hablamos tipo DIF, en ese lugar, juzgado de la niñez, era muy duro, o es muy estricto. Entonces le quitan a esta niña de las manos de su abuela, de su tía. Entonces empieza el juicio, empieza a haber un juicio de esta chica y el padre
al ver que la abuela no podía casi intervenir, no podían ellas solas, la tía y la abuela, pelear a la chica, ganarla y volverla a tener ellas, bajo la custodia de ellas, tiene que venir el padre de los Estados Unidos. Cuando llega el padre, le dice al juez de la niñez, le dice: mire, yo trabajo muy duro, yo me esfuerzo, no le falta nada a esta niña, no le falta nada, yo le mando semana a semana lo que ella necesita. Para eso yo le había llevado una imagen que ella había hecho, un dibujo que ella había hecho un día anterior o días anteriores, donde nos pone a nosotros y dice Papá Julio, etcétera, mamá, y dice mis hermanos, y pone los nombres de todos los que están ahí, uno por uno les pone el nombre, y les llama a personas que no son sus padres, les dice papá, le dice mamá, le dice mi hermano. Y yo le mostré al juez esa imagen porque tiene una enseñanza en el corazón, hay algo en el corazón de esa chica. El juez le dice: lo que usted no ha logrado en muchos años, estos lo han logrado en pocos días. Lo que usted no ha logrado con todo lo que ha hecho, con dinero, con cosas, con regalos, con las cosas materiales, estos lo han logrado en tan solo pocas semanas. ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿Quiere más a estas personas que no son de su familia y no quiere estar con su abuela, que son su sangre, su tía? ¿Qué está pasando? Aquí pasa algo. El hecho de que nosotros podamos desvelarnos, gastarnos por esto, por aquello, no quiere decir que estemos haciendo lo más importante. Estamos descuidando las cosas más importantes, decía yo hace un momento. Las cosas en las que deberíamos verdaderamente invertir tiempo y dinero. No solamente en nosotros mismos, en nuestra imagen, en nosotros. Queremos a veces mostrar lo que somos, lo que hemos logrado a través de las cosas que tenemos, materiales. Si usas cierta ropa de cierta marca, si la compraste en cierto almacén, en cierto supermercado, eres una persona importante. Mis amigos usan esa ropa y yo, para ser parte del círculo, para que no me hagan menos, debo de usar también lo mismo. Yo dije hace un instante que el hecho de que nosotros aún podamos tener todo lo que los demás tienen, riquezas mismas, no quiere decir que seamos felices. No quiere decir que realmente haya paz en nuestro corazón. Hace falta algo, hace falta alguien en nosotros que es lo que todo lo llena en todo, y esa persona es Dios. Esa persona es Dios. En el verso número 4 dice el texto: he aquí clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Es decir, nos habla de prácticas fraudulentas que estos hombres ricos estaban haciendo con la iglesia. Imagínate tú una iglesia perseguida, que había sido dispersa, había llegado a diferentes lugares, estaban buscando algunos trabajo, algunos estaban buscando empleo. Y bueno, fulano de tal está contratando en sus campos para ir a trabajar, y los hermanos iban a trabajar. La gente iba a trabajar,
Pero la Escritura nos dice: clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado. No les ha sido pagado. Estaban reteniendo a veces los pagos. Decían: ok, vente a trabajar con nosotros, ayúdanos, etcétera, y al final vamos nosotros, no sabemos ahorita cuánto vamos a ganar, pero mira, al final de la cosecha, si nos va muy bien, vas a recibir un buen pago. Pero a veces les iba muy bien a los patrones, pero a los trabajadores les daban un pago muy pequeño. Estaban siendo defraudados, mientras que los patrones se estaban enriqueciendo más. Se estaban enriqueciendo. Los hombres estaban aquellos prosperando, mientras que muchos de estos hermanos estaban padeciendo realmente necesidad. Había carencia económica. Había carencia económica. Dice en el libro de Levíticos, quisiera que me acompañes, sirve que nos despertamos y leemos el texto. El libro de Levíticos, capítulo 19, verso 13, dice: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Bueno, entonces ahí se les pagaba día a día. Todos los días cobraban las personas. Ok, fui a trabajar hoy, en la tarde me pagaban. Ellos tenían esa seguridad, pero el Señor reprende y dice, o advierte más bien: no vas a retener el salario del empleado. No le vas a pagar hasta cuando tú quieras. Es que me fue mal. ¿Y eso? Págale. Yo a veces digo eso, o sea, le digo a mis muchachos, me siento mal si por alguna circunstancia tuve que salir y no se les pagó el día sábado. Nosotros cobramos cada semana, algunos cobran cada quincena, pero me siento mal en mi conciencia, fíjate. Me siento mal en mi conciencia. Tengo que ir a buscarlos en sus casas para pagarles ese día en la noche. Entonces, no importa si no hubo ganancia. Si te fue mal ese día, esa semana, ese día, págale. No retengas el salario, dice el texto. Hasta te pago ahorita una parte y te pago después cuando cobre, cuando me paguen, etcétera. No. Tienes que pagar semana a semana, día tras día, quincena tras quincena, etcétera. Que te robaron o no sé qué, o que perdiste, o que... Quita tú eso. El hecho de que tú pierdas no quiere decir que el otro también va a perder. Entonces, el Señor dice aquí: no oprimirás a tu prójimo. ¿Cómo se oprime? No le robarás, no retendrás el salario. Y el retener es robar. Si alguien es rico, si alguien tiene empleados, eso se llama robar. Así dice la Escritura. Si nosotros retenemos, estamos oprimiéndolos. ¿Tú qué sabes? Si no, hoy estaba contando con ese dinero porque tenía que hacer un pago, porque tenía que llevar a su casa para comer, pero si tú no le diste, pues se ve más oprimido todavía de lo que ya está. Depende solamente de eso. Y nosotros le retenemos.
el libro de Deuteronomio, el capítulo 24, verso 14, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. ¿Qué dice Santiago? Clama el jornal del obrero. Verso 4. He aquí clama el jornal de los obreros. Y luego dice, mira al final, han entrado esos ruegos, esas quejas en los oídos del Señor de los ejércitos. Te estás metiendo en problemas serios. O sea, nos estamos metiendo en graves problemas cuando nosotros le retenemos el salario a alguien, no le pagamos a tiempo. Y puede aplicarse a aquellos que a veces pedimos prestado y te pago de 8 días y llegan los 8 días y pásate los 15 y se hizo el olvidado, pensaba que 15 eran 20 días. Eso se llama robo. Eso se llama robo. Se llama oprimir, se llama defraudar. Porque total, si no tenemos y dijimos que el próximo, que 8 días, bueno, amigo, mira, discúlpame, estoy en serios problemas, te ruego por favor, te pago de que 8 días, ahora sí, voy a ver cómo los consigo, voy a ver qué hago, trabajo horas extras, pero pago. Y sucede que cuando aquella persona que pide prestado no puede y no quiere pagar, o se hace como que se le olvida, reprende el Señor, es pobre, depende de eso. Aquel hombre, aquella mujer depende de eso. Hay otro texto muy similar en el libro de Jeremías, capítulo 22, verso 13. Verso número 5 del libro de Santiago, para casi terminar con nuestro estudio, dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Estos hombres, mujeres, estos ricos, habían vivido de una manera disoluta, en deleites, en deleites. Y el texto dice, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza, o como otro texto dice, como para el día de la matanza. Como diciendo, estás acarreando más juicio sobre tu vida. Cuando nosotros no cumplimos nuestra palabra, cuando nos afanamos o queremos hacer esto y aquello y por una u otra cosa, nosotros queremos dar una imagen a los demás de que podemos, de que tenemos, de que somos, pero no somos. Estamos como preparándonos. Mira, en las granjas, no son como allá los animalitos que tengo en la casa. O sea, mira, nosotros los mantenemos a veces con el poco forraje que se junta por ahí, pero en las granjas llámese a los pollos, se les tiene que dar un alimento que los engorde de tal manera que en algunos meses, creo que 3 meses, 6 meses, 3 meses creo yo, el pollo tiene que salir ya listo para sacrificio, para ser sacrificado. Mientras que yo puedo pasarme un año y no lo estoy preparando para ese día. Ahí, como decimos ahí,
pues ahí por la voluntad de Dios va creciendo, engordando y etcétera. Pero en las granjas están en algo dedicados, están en algo específico. Hay una meta: engordar ese animal, engordarlo, tenerlo listo para el sacrificio. Tiene que ganar tantos kilos en tantas semanas, de cualquier tipo de animal. Cuando Santiago dice: habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza, está exactamente comparándonos con algo similar. El libro de Romanos, capítulo número 2, dice que estamos atesorando ira para el día de la ira. Estamos atesorando ira para el día de la ira. Ya de por sí está enojado el Señor con nosotros porque estamos viviendo mal, estamos viviendo una vida disoluta en pecados, en maldades, y todavía le seguimos añadiendo más maldades. Estamos buscando más condenación a la condenación que de por sí ya tenemos. Nos estamos metiendo en problemas más serios, más delicados. Más delicados. Entonces, está diciéndonos el texto, estamos, como por así decir, acarreando más juicio para el día del juicio. Por último, quiero terminar con un texto de 1 Timoteo, capítulo número 6. 1 Timoteo, capítulo número 6, verso número 17. Bueno, entonces, ¿cómo vivir? ¿Cómo actuar? ¿Cómo manejar lo que el Señor me ha dado? Yo sé que Dios ha prosperado a algunos más que otros. ¿Cómo poder nosotros vivir? ¿Cómo nosotros entonces tomar todo esto? El cristiano, ¿cómo debe de vivir ante las riquezas? Bueno, dice verso 17, 1 Timoteo capítulo 6, verso 17, a los ricos de este siglo manda, subráyale, remárcale, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Santiago está reprobando la altivez de estos ricos, ¿sí? Ni pongan la esperanza en las riquezas. Los hombres de Santiago, del que Santiago se está refiriendo, habían puesto su confianza, su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Sabes tú? Las riquezas son inciertas. Eso tiene la verdad. Santiago, Timoteo, cuando nos dice que las riquezas son inciertas. Ahorita puedes tener dinero y mañana puedes perderlo todo. Puedes perderlo todo. En los años 20 se dice que la bolsa de valores tuvo una pérdida tal que la gente se suicidaba. La gente había perdido todo lo que había de alguna manera ahorrado, acumulado. Tú puedes de igual manera perderlo todo de la noche a la mañana. Si tienes tu confianza puesta en las riquezas, harás lo mismo que aquellos hombres y mujeres. Vas a quererte suicidar. Vas a quererte quitar la vida. ¿Ok? Dice más adelante, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Si vas a poner tu confianza en algo y en alguien, ponla en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Nos da las cosas Dios para que las disfrutemos. ¿Qué más? ¿Para qué más nos da las cosas? Para que hagan bien. Si el Señor te ha provisto, te ha dado provisiones, es para que hagas bien. Yo no sé a cuántos le haces bien con lo que el Señor te da. Pero si eres mezquino en tu corazón, cuando ves alguna necesidad, una verdadera necesidad, lejos de que haya bendición, creo que el Señor nos recorta esas provisiones que tenemos. ¿Qué más dice?
sean ricos, ¿dónde estoy? Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Hablando de las riquezas, podemos ser ricos en buenas obras, claro que sí. Yo no sé cuántos, con lo que hemos ganado, alguna vez, cuántos de aquí le he regalado una Biblia que alguien crees tú que puede conocer a Dios, o que quieras tú que conozca a Dios. Hablando de sembrar, hablando de dar, hablando de ayudar, hablando de que seamos dadivosos, de que seamos ricos en buenas obras. No sé cuántos nos hemos gastado así. Yo le dije a una persona, mira, si quieres una Biblia te la traigo, pero me gustaría que conozcas a Dios. Y quisiera llevarle esa Biblia. O sea, podemos gastarnos aún en ese sentido, porque yo creo que la palabra tiene poder para salvación. Yo creo que el Evangelio tiene poder para salvación. Se habla en la historia, han habido muchos ejemplos de hermanos con recursos que han ayudado a misiones. Y a veces se carece también de apoyo financiero para las misiones. A veces solamente nos vemos a nosotros mismos. Dice, buscáis y no tenéis. Porque luego pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, hablando de cosas materiales. Yo sé que a veces hemos pedido. Yo he pedido cosas materiales, quiero decirte, a Dios. No está mal que le pidamos. Yo siempre he dicho, Señor, si es tu voluntad, quisiéramos tener esto. Si es tu voluntad, mas no me voy a afanar por querer obtenerlas por los medios habidos y por haber. En su momento tú nos indicarás si es que es tu voluntad. Y yo sé que hay muchas cosas que el Señor nos ha dado y que han sido su voluntad. Y hay otras que no hemos recibido porque no es la voluntad de Dios. Yo sé que si no me las dio es porque no es la voluntad de Dios. Y estamos muy conformes con eso, agradecidos con Dios. Agradecidos con Dios. Entonces, que seamos dadivosos, dice aquí el texto, ricos, dice aquí, en buenas obras, dadivosos, generosos. Dadivosos y generosos. Yo veo una iglesia en Puebla pobre, pero es muy dadivosa, humilde. En la sencillez que tienen, dan. Tú no sabes que estamos aquí ahorita reunidos, pero este lugar nos cobran por cada reunión que tenemos. No sé si tú sabías. Y hay algunos hermanos que se esfuerzan, se esmeran, hacen sacrificios porque este lugar siga en pie, o sea, para que nos sigamos reuniendo, sigamos recibiendo la palabra de Dios. No es propio, no es nuestro este lugar, por eso a veces tenemos que cuidarlo, cuidar sus instalaciones, etcétera. Dar buen testimonio a los de allá afuera, a las personas que nos prestan este mismo lugar. Ser puntuales en el día de pago, en ese sentido. Buscar ser puntuales en el día de pago, para que tú y yo hoy seamos bendecidos por el Señor. Gracias a Dios por la vida de esos hermanos que hacen posible que nos reunamos aún. Gracias a Dios por esos hermanos. Sean, dice aquí, generosos, sean dadivosos. La fe sin obras, dice Santiago, hermanos, es muerta, ¿verdad que sí? La fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Entonces, dice que los ricos sean de esa manera, vivan de esa forma. Que los ricos no vivan para sí mismos, es decir, que no vivan para ellos mismos, sino que la Escritura nos dice y nos lleva que hagamos bien, que seamos ricos en buenas obras.
que seamos dadivosos, que seamos generosos. Dicen también atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, que echen mano de la vida eterna. Yo doy gracias a Dios que, platicando con un buen hermano de hace algunos años, le decía, la semana pasada exactamente hablaba yo con él, le decía, estoy muy agradecido porque a través de su vida yo conocí a Dios. Yo tuve un encuentro con el Señor Jesucristo. Yo agradezco por su vida porque, tal vez le di nuestro canal para que nos siguiera y para que nos siguiera nuestros mensajes. Le decía, le doy gracias por ese audiocassette que nos envió, porque a través de ese audiocassette yo conocí a Dios. Es decir, por un audiocassette, un hombre conoció a Dios. ¿Tú qué sabes si no por un libro alguien, Dios venga a tocar su corazón? Por un audio, etcétera, una Biblia. Que echemos mano de la vida eterna. Echemos mano de la vida eterna. No vivamos para nosotros mismos. Deja de verte a ti mismo. Deja de vivir egoístamente. Deja de vivir para ti mismo. Una vida egoísta, decía yo. Empieza a vivir para Dios y para su gloria. Utiliza los recursos que Dios te da para bendecir a otros. Lo puedes hacer. Aún en la pobreza que el Señor nos da, podemos bendecir a alguien. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en nuestro lugar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, porque exhortas nuestros corazones. Gracias por los dones y talentos que tú nos has dado para administrar, Señor. Que seamos fieles mayordomos cada día. Si somos fieles en lo poco, tu palabra dice que seremos en lo mucho también. Que hagamos lo que tenemos que hacer, Señor. Ayuda nuestra poca fe, Señor. En tu bendito nombre lo pedimos. Amén.